¿Por qué es tan importante Blay para nosotros? Blay fue un psicólogo que de alguna manera se dio cuenta durante su vida que la mayoría de problemas que tenía la gente eran psicológicos, pero que tenían un problema de fondo que estaba en la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, él pues dedicó básicamente toda su vida a ahondar por ahí, en la conciencia, ¿no? En los problemas más profundos que nos atañen a nosotros. Y bueno, tanto es así que para nosotros, pues sin ninguna duda, a nivel de maestros, estaríamos hablando de un maestro al estilo de Aurobindo, de Gurdjieff o del maestro Eckhart o cualquier místico del cual hayamos podido hablar a lo largo de la historia, ¿no? Es una persona que, bueno, para empezar, pues sí, tenía esta base psicológica y por eso pues lo pudo explicar tan bien esa experiencia que estaba viviendo, porque de algún modo, pues bueno, él pudo desarrollar todo ese potencial humano hasta límites que sí que se habían experimentado, porque ha habido estos otros maestros, pero igual no se han explicado con la claridad con la cual él pues es capaz de explicarlo, ¿no? Y igual pues también es por eso que está considerado el precursor de la psicología transpersonal en España, ¿no? Bien, yo no soy psicólogo, soy artista de brocha fina. Me gusta pintar paisajes como este que tenemos aquí. Y me llamo Miquel Cazaña. Y claro, en cuanto a Blay, no me interesa tanto lo que es estudio y saber Blay ha dicho esto, Blay ha dicho lo otro, sino que a nosotros pues nos interesa más el tema de la experiencia, ¿no? Cómo se pone en práctica esto tan maravilloso y tan bestial de lo cual está hablando este hombre, ¿no? Yo, por ejemplo, pues eso, de pequeño tengo un recuerdo alucinante de una felicidad absoluta con 1, 2, 3, 4 años, que luego pues poco a poco se fue igual diluyendo un poco, ¿no? Es en lo que nosotros denominamos pues desconexión. A partir de ahí, pues en la adolescencia, pues bueno, tuve problemas de ataques de pánico, de ansiedad, etcétera, hasta que pues bueno, me fui adentrando en libros de autoayuda, libros de yoga, tipo los del Ramiro Calle. Y bueno, ahora ya la verdad es que hace ya 20 años que di con el libro del ser, que no es el que vamos a analizar hoy, sobre el cual vamos a reflexionar hoy, pero bueno, que es un libro que merece sin duda un capítulo aparte, ¿no? Ya centrándonos en lo que nos ocupa, que es el propio libro de la personalidad creadora, pues es un libro que me leí hace unos 2-3 meses y es un poco una pena porque, bueno, estaba ahí como olvidado en una de las estanterías de la Biblioteca de Navarra y he visto que hay un montón en las bibliotecas de Navarra, pero muchos están en los depósitos. Y bueno, pues por eso me sigue pareciendo muy necesario dar a conocer a este maestro, hacer este tipo de vídeos y hacer pues sí, que la gente los vuelva a pedir en las bibliotecas, que las vuelva a comprar, porque realmente es absolutamente pues el santo grial, ¿no? de lo que es la trascendencia, el desarrollo de la conciencia que puede haber aquí en España. Y bueno, ya adentrándonos en el libro, pues vi que era un libro que se editó por primera vez en el año 92, pero que estaba basado en unos textos de 1963. Entonces, pues haciendo mis cálculos, vi que bueno, era un libro que había escrito Blay con 38 años. Y bueno, la verdad que si os leéis el libro o si lo habéis leído ya, pues seguramente es para alucinar, porque alguien con 38 años que te haga esa obra, pues ya ves que la cosa, pues que vamos muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, en este vídeo yo no pretendo hacer un resumen,
sino más bien, pues eso, reflexionar sobre 3 aspectos que me han llamado la atención. Uno que he denominado entre la psicología y la mística. Un segundo aspecto que es la afectividad, al cual Blay pues dedica parte del libro, y desde un punto de vista pues muy profundo y muy interesante. Y el tercer reflexión que quiero hacer sobre el libro pues es un poco hablar sobre aspectos fundamentales en la obra de Blay. Como comentaba, pues este es un libro que creo que enmarca bastante bien el momento que a mí me ha parecido que vivía Blay, ¿no? También pues por otros, comparándolo con otros libros que he leído de él, porque es un libro que ahonda mucho en aspectos psicológicos que yo pues desconocía completamente, y parece de hecho pues que es un momento en el cual pues él ya tiene bastante experiencia como psicólogo en consulta y demás, y que he podido integrar de una manera bastante profunda toda esa experiencia, pero a la vez pues hace referencias, y de hecho está enfocado completamente el libro en acabar viviendo esta experiencia más profunda de la conciencia, más expandida, ¿no? más limpia, más trabajada, etcétera. Y con lo cual pienso pues que él pues ya había realizado sus viajes a Asia, etcétera, ¿no? En 1963, cuando constan estos textos, y en el momento en el cual pues él escribió este libro, ¿no? De algún modo. Entonces, pues bueno, es un libro en el cual pues ya se ve una intención muy clara de ir a un nivel de conciencia muy superior, desde el cual pues tú puedas ver o puedas situarte por encima de todos los niveles de conciencia que tienes por debajo, ¿no? Que es un poco lo que pasa cuando avanzas en esta línea de trabajo, o en cualquiera que sea rigurosa y seria. Entonces, pues como decimos, de algún modo, pues sería un libro con un interés psicológico, con un interés a nivel de psicología muy profundo, pienso yo. Creo que cualquier psicólogo que, ya no 38, que eso me parece una barbaridad, sino cualquier psicólogo que haya tenido toda una vida así prolífica, interesante, fecunda, etcétera, y tenga igual 90 años y si ha podido escribir un libro como este, supongo que sería un gran resumen para una vida pues bueno, muy bien aprovechada a nivel profesional, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando de alguien de 38 años, ¿no? Que tiene 2 años menos que yo ahora. A la vez, pues bueno, también es verdad que se percibe todo el rato pues una experiencia integrada, pero también me sorprendió sobremanera todo lo que es la bibliografía que está anotada al final, y bueno, que son páginas y páginas de referencias que también ves que él las ha entendido y las ha integrado pues sin problema, porque la manera en la cual habla, la manera con la cual pues él toma las referencias, etcétera, ves que es algo que él ha experimentado por sí mismo, ¿no? Y aún así, recuerdo que en la parte final del libro, nos dirá antes o después de la bibliografía, que dice pues que son algunos de todo lo que él se ha leído en ese momento, ¿no? Claro, de algún modo, pues sí, como decía, pues es un libro y un autor, de hecho, que está, pienso, a caballo entre la psicología y la mística, y es por eso que me parece tan interesante, y hasta cierto punto pues yo diría que un tanto insólito, porque por un lado estamos acostumbrados a ver psicólogos que argumentan perfectamente bien todo lo que son los fenómenos del ser humano, etcétera, o por otro lado estamos acostumbrados a leer a místicos que te hablan a un nivel pues más de realidades superiores, y bueno, de algún modo pues Blay, como dijo su hija Carolina, que su padre era un cartógrafo de la conciencia, ¿no?
Y yo pienso que eso es en gran medida pues porque el hombre tenía un conocimiento muy profundo de lo que era la psique humana, y de algún modo pues él te podía indicar, ¿no? Pues los caminos, las puertas, y de dónde vienes, a dónde puedes ir, o etcétera, etcétera, porque al fin y al cabo pues él para poder trazar su mapa, no es que para poder, pero gracias a toda su experiencia psicológica pues pudo trazar este mapa de una manera más lógica, cuando normalmente pues vemos estos textos pues de pura iluminación, pero tampoco sabemos igual pues cómo llegar a ello, ¿no? Y con Blay pues no pasa eso. Ya solo el inicio del libro, solo en el inicio, pues él te comenta los diferentes estadios de conciencia en los cuales pues te puedes situar como ser humano, ¿no? Entonces, bueno, hay él te indica, ¿no? Cuerpo-organismo, físico, nivel instintivo-vital, nivel afectivo-emocional, nivel mental personal, nivel mental superior, nivel afectivo superior, y luego, por encima de todo, pues la voluntad espiritual. Y a partir de aquí, pues bueno, te conecta esto con lo que es la relación con cada chakra, ¿no? Que seguramente esto pues lo han hecho ya muchos otros autores a lo largo de la historia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, él pues de alguna manera hace luego un desglose y un análisis tan acotado de lo que es pues cada segmento, cada nivel, y luego lo relaciona pues con cada momento vital, que esa es otra parte del libro realmente muy 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 interesante. Y luego también otro momento que recuerdo que me interesó mucho dentro de lo que son estos 7 niveles de conciencia, pues bueno, Blay comenta que el hombre medio, hombre-mujer media, se sitúa, normalmente está viviendo en los 4 inferiores o de abajo, e ignora casi por completo los 3 niveles de conciencia superiores, con, ya no diremos consecuencias, pero con la lástima que eso puede llegar a ser, ¿no? El no poder desarrollar el potencial humano a esos niveles superiores, ¿no? Que él te describe con toda naturalidad, y ya no tanto en este libro, sino en otros libros posteriores también, ¿no? Entonces, bueno, él te habla también aquí de la necesidad de profundizar en todos ellos, tanto los superiores como en los inferiores, no trabajar solo lo superior y olvidar lo inferior, sino al contrario, o sea, trabajar todo en global, porque al final, pues bueno, como están absolutamente relacionados entre sí, pues de alguna manera es como un engranaje que se va retroalimentando y se va ayudando. Uno de los capítulos que más me ha llamado la atención de este libro ha sido el de la afectividad, porque precisamente pues se suele decir de esta línea que es muy intelectual, y la parte afectiva pues que no se trabaja, ¿no? Y eso pues bueno, no es así, porque precisamente se hace un trabajo integral de la personalidad y puedes llegar hasta límites absolutamente insospechados, ¿no? Que son los que el propio Blay pues describe, ¿no? Entonces, pues bueno, este capítulo él empieza diciendo que cuando somos pequeños pues iniciamos un proceso de introyección, en el cual pues bueno, captamos y nos hacemos nuestras todas las emociones que hay en nuestro hábitat, ¿no? Básicamente en nuestra casa, y las emociones de nuestros padres. Y es un concepto que igual yo no tenía fresco o no recordaba, que es contrapuesto al mecanismo de proyección, ¿no? En el cual pues tú proyectas en el otro unas capacidades que en realidad son tuyas, ¿no? Pero no te las haces tuyas, las proyectas en el otro. Es lo mismo que cuando te enamoras, ¿no? Que tú dices, ostras, esa persona que estoy tan enamorado. Viene la persona, sientes un amor brutal, se va y ya te quedas pues perdido en la miseria. Y eso es absurdo, porque estás proyectando en el otro algo que en realidad es tuyo. Pues sin embargo, en la introyección sí que te haces totalmente tuya esa emoción.
en ninguno de los dos casos tal vez pues vayas al fondo, al origen de cualquiera de estas emociones, ¿no? Que es el amor puro en expresión. Pero bueno, el caso es que hay estos dos mecanismos y que Blay pues me ha parecido muy curioso que ya en esa época, en estos textos de 1963, él decía pues que iba por el metro y que alucinaba de ver hasta qué punto la gente que estaba dormida pues iba directamente a todo este mundo tan primitivo que habíamos introyectado de pequeños y que permanecía totalmente en el inconsciente, ¿no? Y aquí también dice una frase que me pareció muy interesante, que es que pues cuando nos dormimos nos vamos a este mundo imaginativo, de pura imaginación, y él comenta pues que la imaginación es el lenguaje plástico del sentimiento, ¿no? Y me parece muy interesante en este capítulo como él habla, cómo explica este asunto de lo que sucede, ¿no? De lo que es la introyección. Si has leído este libro o tienes intención de leerlo, La personalidad creadora, que es el libro que hemos estado comentando aquí, pues bueno, yo que me he leído unos cuantos libros de Antonio Blay, pues te diría que tal vez si no eres psicólogo, igual pues bueno, igual es más interesante o te puede abrumar menos a otros libros de Blay, como puede ser pues el del Ser, curso de psicología de la autorrealización, la creatividad y plenitud de vida, tensión, miedo, liberación interior, o luego el de caminos de autorrealización, que son 3 tomos, y también allí pues verás que tienes unos conceptos básicos por los cuales es igual más sencillo empezar, ¿no? Creo que todos estos que he dicho me parece que todos son libros posteriores a este, y ya no es que no estén tan teñidos de espiritualidad, hay de psicología, sino que están escritos desde un punto en el cual yo creo que Blay tenía más claro cuál era la estructura principal del camino y hacia dónde había que no dirigir, sino poner la atención a la gente que estuviera interesada en este camino, ¿no? Claro, en este libro, La personalidad creadora, pues yo creo que, como he dicho al principio, está todavía muy teñido por todo su recorrido como psicólogo, que aparte es, bueno, cabe decir que es súper interesante y bueno, la verdad que, bueno, no sé, pienso que todos los psicólogos sí deberían leer este libro, pienso, no sé, creo que es muy interesante. Pero al margen de eso, si te interesa la obra de Blay o te han hablado de ella o lo que sea, pues bueno, creo que esos otros libros o igual algunos otros que estén más encarados al tema de la conciencia o tengan más, ya no estructura, pero bueno, más una síntesis más clara, pues te pueden ser más útiles, ¿no? Pero de todas maneras, en este puedes ver también que hay unas guías al final, y sí que ves que Blay pues te indica allí pues como unos ejercicios para hacer cada día y demás, pero ostras, es que claro, luego a medida que estás puesto, es que hay muchas más cosas, ¿eh? Claro, aquí me quedé un poco como que bueno, y más él, ¿no? Que de alguna manera Blay pues había vivido todo ese desarrollo que te va explicando, o sea, eso sí que es cierto, que a medida que va avanzando el libro, pues bueno, ves siempre ejercicios, pero si me gusta más el libro del Ser es precisamente porque veo que a nivel de llevar a cabo todo su camino, pues allí pues está más centrado en las cosas que realmente de algún modo pienso que son más fundamentales y más, para empezar, más allá de bueno, ahora pruebo ejercicio de autosugestión, ahora pruebo el ejercicio de liberación del inconsciente, por decir algo, que en realidad ese nosotros pues lo ponemos en práctica mucho más adelante, cuando el alumno ya ha visto el yo experiencia e incluso cuando ya ha trabajado cuando ya ha visto el personaje y ha trabajado el yo experiencia, ¿no? Entonces, bueno, sí que en este libro
yo he echado en falta pues lo mismo que sucede en el del ser, que ya solo al principio te dice lo más importante es en tu día a día darte cuenta, que es lo que nosotros llamamos despertar, ¿no? Darte cuenta de ti, que paseas por la calle, que estás, de tu presencia, o sea, no de si ahora tengo que hacer este ejercicio para llegar a tal sitio o tal otro, no. En el ser él dice, el personaje es la madre de todos los problemas. Y entonces, bueno, es por eso que digo que aquí, de algún modo, pues bueno, veo que sí que hay una estructura, porque la hay, pero igual faltan estos conceptos tan fundamentales y tan importantes para entrar en este camino sin de alguna manera, pues sí, desorientarte o quedarte a medio camino, o incluso al principio con 3 o 4 ejercicios que te ha costado mantener en el tiempo, ¿no? Aunque sí que, bueno, en lo que es el tema de personaje, en este libro habla del yo idea y yo idealizado, los describe muy bien, aunque más adelante, como os digo, en otros libros los describiría bastante mejor, e incluso nos diría que el trabajo, pues como decía antes, pues no empieza hasta que no ves el personaje, ¿no? Que eso es de entrada lo fundamental. Otra de las cosas por las cuales aquí tampoco es que apostemos, y que está bastante de moda últimamente, es pues que se invita a la gente a pasar del ego o personaje directamente al ser o al yo esencial. Y hombre, no sé, tampoco es que sea un camino así, es un salto en el cual pues te dejas por en medio por trabajar un montón de cosas importantes que a la vez pues tienes que integrar para que luego los niveles superiores puedan estar estabilizados, ¿no? Blay ya lo ha dicho, en todos esos niveles que hemos estado comentando, pues en cada uno hay cosas a trabajar. Para poder estabilizarte en el de arriba de todo, pues tienes que haber ido implementando, trabajando, estabilizándote en los de abajo, ¿no? Y bueno, nosotros apostamos por un trabajo de lo que denominamos yo experiencia, que también pues, es otro concepto fundamental en la obra de Blay, que no deja de ser pues, el desarrollo de los 3 centros, ¿no? Energía, amor, inteligencia. Claro, ¿qué pasa? Pues que este también es otro aspecto que igual a veces trabajar con tanto rigor o con tanta estructura, pues igual no resulta interesante, ¿no? A alguien pues que ofrece algo, pues un fogonazo y ya está. Aquí lo que se está diciendo es, pues mira, tú que a través de un análisis bastante exhaustivo, pues el propio alumno ha podido ver que no ha desarrollado por su ambiente familiar y por el recorrido de su vida el plano afectivo, pongamos por caso, pues aquí hace unos ejercicios específicos para poderse vivir en ese plano afectivo pues de una manera pues mucho más abierta, ¿no? Luego, pues más allá del personaje y del yo experiencia, encontramos en este libro y en otros libros de Blay pues conceptos muy importantes como el potencial, que es todo aquello que como humanos podemos llegar a desarrollar, nuestras capacidades esenciales, ¿no? Que sería ver, amar y hacer. Y luego, pues bueno, otros conceptos como la actitud positiva, que sería lo que comentábamos antes, ¿no? Aquello de ya no solo darse cuenta, sino pues bueno, esa disposición de ponerte en marcha y transformar una realidad que crees que puede ser mejorada, ¿no? Y luego, pues bueno, otros conceptos de los cuales, pues bueno, él va hablando, ¿no? Y otros psicólogos también, el inconsciente o la identidad y la identificación, que hemos comentado en otros vídeos y demás, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, pues como comentaba, creo que igual, pues si te vas a adentrar en la obra de Blay, creo que si no es desde un punto de vista psicológico, sino más bien como para adentrarte y entender este camino, pues tal vez hay otros libros que te puedan abrumar menos o si más no dispersar menos, en los cuales encontrarás los aspectos fundamentales, ¿no?
el ser, caminos de autorrealización, como hemos dicho, y luego otros pues como tensión, miedo, liberación interior o creatividad y plenitud de vida. Y ya por mi parte, pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarme en este entorno tan fantástico. Te animo a que te suscribas al canal, te animo también a ver otros vídeos, pero que nos sigamos viendo por aquí.